El fracaso del idealismo, el Quijote como sátira contra los idealistas. He aquí la paradoja del idealista, lector del Quijote. El Quijote de Cervantes no es una sátira contra los libros de caballerías, como cínicamente afirma el autor. El Quijote de Cervantes es una sutilísima y descarada sátira contra los idealistas. Nada hay más paradójico que una obra que admiran más que nadie precisamente aquellos que resultan radicalmente parodiados y burlados en ella, los idealistas. Si algo demuestra el Quijote es que todos los idealistas, sin excepción, son incompatibles con la realidad y que la realidad misma es por completo intolerante con ellos, hasta destruirlos de forma definitiva, haciéndolos fracasar en todas sus formas y posibilidades de vida, después de extenuarlos debidamente, por supuesto. Cervantes muestra en el Quijote cómo el idealismo es una perturbación, no sólo psicológica, sino operatoria, de la realidad, más precisamente, una psicopatología de aquellos seres humanos que se declaran, sépanlo o ignórenlo, por su forma de vivir, de pensar o de actuar, incompatibles con ella. El idealista suele ser, ante todo, operatoriamente insensible ante la realidad, porque vive preservado del desengaño, hasta que un día la placenta preservativa se rompe dramáticamente. La locura, como un uso patológico de la razón, no es en el Quijote ni un signo de genialidad, como absurdamente trataron de poetizar los más aplaudidos románticos alemanes, sin duda para engañarse a sí mismos y a sus lectores, sirviéndose de la filosofía como terapia o grimorio de autoayuda, ni mucho menos una forma superior de racionalismo, de la que por cierto todo idealista carece, sino, en el mejor de los casos, una filosofía incompatible con la realidad. Nada más paradójico que ser idealista y admirar el Quijote, una obra escrita y concebida precisamente para ridiculizar y reírse del idealismo de forma irrevocable y definitiva, como una de las principales filosofías responsables del fracaso de las sociedades políticas. Si Platón hubiera leído el Quijote, jamás habría escrito su República, pero Platón vivió y murió en la más absoluta ignorancia frente a la literatura y sus exigencias. Kant, Hegel y Goethe, hijos de Lutero, sin quererlo, son, como su toda descendencia, casos imperdonables. Y perdidos, son los utopistas de la edad contemporánea y de la posmodernidad anglosajona. No por casualidad los idealistas nunca han sabido muy bien qué hacer con la literatura, y así lo demuestran en cada una de sus obras todos aquellos que, fuera de la tradición literaria hispano-grecolatina, se dedican a seguir los pasos de Homero, Dante o Cervantes. Si Alemania hubiera comprendido realmente el Quijote, en lugar de admirarlo románticamente, se habría ahorrado el fracaso histórico de 2 guerras mundiales.